Tiempo de entrevista en Juego de Dos con la presencia de un expresidente muy querido, entiendo, por todo el mundo. Eugenio Prieto, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Eugenio, se van a cumplir... Cuéntame primero qué sigues haciendo ahora, en este momento. Trabajando ¿Cuál es la vida? en terapia ocupacional. ¿Sigues Sí. estando activo? Sí, claro, Pasando los moviéndose y años, viendo pero- fútbol. Sí, además de tu labor, viendo además fútbol. sigues viendo fútbol. Sí. Vale. Cuéntame una cosa, Eugenio. Se van a cumplir ya 20 años desde tu salida del Real Oviedo. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿O qué recuerdos dice, qué hice yo mal, que por qué acabó la cosa no tan bien? Cuéntame un poquito la sensación que tienes 20 años más tarde. No tiene ningún sentido, nada. El pensarlo ahora. Unos se dedicaron a escribir la historia al revés y otros de otra forma. Y cada uno tenía su opinión y venía tal. Surgió lo que surgió. Nosotros teníamos un equipo con el presupuesto 18 de la categoría o 19 de la categoría y llegó un momento con el fallecimiento de Peter Dubowski, que es como si al Madrid le faltase Benzema ahora, pues para nosotros eso fue fatal. Y luego después hubo el problema con los vascos, que ya está olvidado, que ellos se vendieron unos con otros y nosotros después de ganar en Barcelona y empatar aquí con el Madrid, pues descendemos. Bueno, fueron años espléndidos en los cuales nos ofreció el Real Oviedo, sobre todo por esas batallas tan bonitas con el Sporting, que fuiste victorioso en la mayoría de ellas, con esos triunfos contra Madrid y Barcelona inimaginables en estos tiempos y en aquellos, porque siempre el Madrid y el Barcelona, evidentemente, Eugenio, tuvieron los equipos top, ¿no? Y siempre competiste con ellos. Sí. Y como tú dices, con un presupuesto siempre de los más bajos de la categoría, ¿no? Sí, era así, pero bueno. Había un equipo que competía muy bien, se hacían las cosas con sentido común y bueno, surgió lo que surgió y luego después no pudimos hacer nada, ¿no? Bueno, vamos a la actualidad. La actualidad de la marca Sí. en el Real Oviedo, bueno, pues vamos a irnos un poco a los despachos. La llegada del grupo Pachuca al Real Oviedo, ¿cómo ves ese tema, No lo Eugenio? sé, no puedo opinar porque yo sé lo que leo, Sí. esos public reportajes que dan, si vienen, vamos, si hacemos, si venimos, si estamos. Y bueno, que les deseamos suerte porque si la suerte de ellos será también la nuestra. Pero yo les recomendaría un poco de humildad, ¿no? Que llegan a una ciudad con una universidad que lleva 400 años y con un sentimiento muy grande de este club y que sean capaces a ver no solamente el negocio que pueda haber, que no lo sé, desconozco ese tipo de negocio, pero sobremanera hay una afición y un sentimiento que lo mismo que te están apoyando ahora, te dejan de apoyar y luego después el que deja de apoyar a un equipo luego tarda 4 o 5 años en volver. Lo que sí es verdad, Eugenio, es lo que estamos hablando, lo que puede servir para otro país o lo que puede servir para León, yendo más cerquita, a lo mejor no vale para Oviedo, ¿no? Eso hay que medirlo muy mucho. Hay que medirlo muy bien, que pase un tiempo y que bueno, vayan viendo cómo funciona todo esto. No es lo mismo el fútbol mexicano o el fútbol francés que el fútbol español o que en este caso el fútbol en Oviedo. El Oviedo es totalmente diferente al que es el de la afición del Oviedo, es totalmente diferente a la que es la de Gijón. Ellos serán unas personas inteligentes que captarán el sentimiento y pondrán los medios para que poder hacer un equipo competitivo. Eso se nota muy mucho, por ejemplo, los dos futbolistas mexicanos que llegaron, que Sí. también entiendes que necesitarán un periodo de adaptación porque el fútbol efectivamente, la Bueno, exigencia claro. o la forma de jugar no es la misma, ¿no? No, y además nosotros la segunda división española es una segunda muy dura, muy larga, y bueno, vienen a formarse, o sea que el lateral izquierdo tendrá que coger un poco más de fuerza, un poco más no sé, de centros y demás, y luego después el chaval de arriba, pues bueno, enseñarlo a jugar al fútbol, ¿no? Que hay que pasar y hay que estar, que la pelota no es solamente tuya. Que hay que jugar con los demás y levantar la cabeza de vez en cuando y dar un pase. Hay que ser listo con ese peso que tenía a lo mejor tanto gente como Xavi como Iniesta, que ser listo para soltarla pronto, ¿no? Claro. Bueno, pero cualquiera de ellos, Armando, cualquiera de los que pasaron por aquí, pues el mismo Borja Sánchez, pues son jugadores a seguir que
son importantes. Bueno, ahí tú inauguraste un estadio, Sí. el cual, bueno, ¿te arrepientes lo primero de haber cambiado de estadio? Sí, claro, totalmente. No fue acertada aquella decisión. No, no, nosotros no tenemos nada que decir. Tampoco No, ni se decidisteis, nos consultó, no se os ni se consultó. decidió dónde iba, de dónde no iba, ni de qué forma, ni nada. Nosotros habíamos pedido otras cosas, pero no No el cambio de optaron estadio. por eso. Vale. Sí, sí, bueno, si había que cambiar el estadio, había que cambiar el estadio, si no, al que había allí viejo darle la vuelta, pero había problemas con diferentes historias allí de parroquia y algunas cosas más, y no se hizo a cabo y se hizo un campo nuevo yo lo entendía y lo sigo entendiendo como un campo donde metes unos edificios, donde metes dentro del campo y alrededor pues son oficinas, son restaurantes, son todo tipo de negocios, ¿no? Lo Porque no aprovechas, se ¿no? puede... El aprovechamiento Total. lleva 20 años Sí. sin aprovecharse y, bueno, es algo que Sí, la llama mucho la situación atención, ¿no? no es la acertada tampoco. Hay problemas de salida, hay problemas de entrada, hay problemas Correcto. de humedad, problemas de agua, problemas de luz, muchos problemas. Nunca un campo había tenido tantos problemas, sobre todo siendo nuevo, ¿no? Sí, bueno, Eugenio. no lo sé, desconozco los otros, pero bueno. Pero incluso, yo recuerdo un comentario tuyo que incluso Luis Aragonés te decía, ten mucho cuidado con el campo. Sí que vas a bajar. En un campo, en un Cambio. puede ocurrir cosas, ¿no? Sí, él lo vivió en varios clubes. Sí. Háblame un poco en algo que tú dominas de forma contundente, que es la cantera, en la cual tú te apoyaste. Le recuerdo a la gente que Eugenio baja desgraciadamente con la mitad del equipo formado por la cantera. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo hay que trabajar? Se dice que ese dinero que se va a recibir de la Liga de Fútbol Profesional puede ir a una ciudad deportiva nueva, se debe cambiar el requesón, está bien donde está, se debe mejorar o es algo que, bueno, pues que puede estar obsoleto. Yo no lo sé, lo que sé que es que el club, y tenemos ahí ejemplos, el Bilbao y algunos más, van a crecer de acuerdo a lo que salga de la cantera, ¿no? Sí. Las Palmas, todos. Sí. Hay que tener una cantera que se trabaja y con ella pues darles oportunidades a los jugadores. Durante estos años el Vetusta ha sido un tapón de los juveniles, donde los juveniles que salían de División de Honor, de competir pues muy bien con otros equipos como el Celta, como el Coruña, como el Sporting y demás, pues a no darles oportunidad para dar el salto al Vetusta. Se hicieron verdaderas cosas que no son propias. Hay que darles oportunidad, salida a los chavales del Vetusta, darlos arriba. El año pasado con el Cuco pues se demostró que dándoles partidos pues van saliendo jugadores. No salen 7-8 como se piensa, pero poco a poco van saliendo jugadores, van adquiriendo partidos y van teniendo experiencia, ¿no? Se habla fundamentalmente, hablas de efectivamente hubo unos años ahí que se apostaba fundamentalmente por gente de fuera, gente que debilitaba por otra parte el primer equipo porque tenían sueldos importantes y ya se sabe que los salarios van aparte de todo, ¿no? eso, con uno de afuera pues pagas a 2 del Vetusta o 3. Y bueno, hay que darles caña para que suban para arriba y darles oportunidades también. En este momento tenemos un entrenador de casa, Jaime, y yo creo que es una persona inteligente, está en formación, pero tiene no sé, un don futbolístico de cuando era jugador era tremendamente listo y ahora pues hará lo mismo. Cuéntame una cosa. Se irá formando y junto con Mario Prieto y Suárez, que conocen perfectamente eso. Tú ahí pues que tienes una gran visión, sí. ese futbolista lo estropea seguramente el señor Carrasco, que era tan listo, porque viene de meter 20 goles con la universidad y lo pone allí tirado a banda. ¿Cómo hemos estropeado en los últimos años futbolistas muy interesantes, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, bueno, y además, ten en cuenta que aquí pueden salir a lo mejor jugadores de nivel 1 al año o 2, de nivel te digo, pero jugadores 8 o 6 o 7 que pueden cumplir perfectamente una función, pues es darles partidos y al final pues cuando te das cuenta acumularon 30 o 40 partidos y ya tienes la experiencia para jugar y que son al final los que defienden la camiseta. Cuando vienen duros el de casa es el que está ahí y el que es capaz como el chaval cuando dio ese pase para allá, el lateral derecho y centró. Pues bueno, van ahí con raza y aunque no puedan pues lo hacen, ¿no?
Incluso hemos puesto en duda a veces los futbolistas de la casa, es decir, nos ha costado mucho cuando tenía que estar renovado hace mucho tiempo a Borja Sánchez, nos hemos deshecho de un futbolista interesante como a lo mejor era Ricky. Este año nos planteábamos ya la salida de Javi Mier. Bueno, la verdad es que hay veces que nos ponemos zancadillas, Eugenio, para cosas que luego vienen. Hay una gente que les gusta otro tipo de jugadores, les gusta los jugadores con nombre y traer y venir y opinar. Y a lo mejor el de casa pues se les exige más que el de afuera, pero los dirigentes tienen que saber perfectamente que el de casa es el que hay que dar las oportunidades. Javi Mier, yo creo que es un jugador interesante. Su hermano también me parecía un lateral derecho. Bueno, cuando estaban en cadetes y me gustaba más el lateral derecho. Después, bueno, Javi, pues ahí poniéndole el cuco, pues vimos que era un jugador y al principio era cachondeo, ¿no? Cuando le ponían. Y sin embargo, pues demostró ahí, tiene personalidad, sabe, juega bien la pelota, la trata bien y yo creo que es un jugador interesante para estar en la plantilla. Luego ya el entrenador decide. Y en el Vetusta pues hay jugadores, hay un portero o dos, Berto y otro chaval Marco, que son muy importantes, que hay que seguirlos. Están llevando un central que vino de Santander, que me parece que es un chaval con muchas posibilidades. Y luego después hay unos chavales ahí, Oski, en el centrocampo hay otros dos que bueno, que necesitan tiempo, pero si les da partidos en el primer equipo, van adquiriendo esa experiencia porque tienen calidad. Ha faltado en estos últimos años, desde la llegada del Grupo Carso, una persona de la casa. De la casa no, una persona que mandase. Que mandase. Que estuviese ahí, que fuese dirigente. Ahora tenemos una ventaja, al presidente lo tenemos aquí. Vale. Y por lo tanto esto se va a ejecutar desde aquí. Esa figura faltó durante estos años, entiendo, ¿no? No existió. Vale. Directamente, no existió. Sí, no existió. Ya está. Sí. Muy bien. Dígame una cosa, presidente, ¿por qué no triunfan los entrenadores de aquí? ¿Qué entrenadores? Pues tenemos el caso de gente que ha salido, como el del próximo sábado, el señor Herranz, bueno, pues como Iván Ania, como en un momento dado, imagínate que Bolo, que no le vayan mal las cosas, pero que le vayan mal, un Jaime que pueda llegar a estar preparado, no sé, que no quememos, que nos tropeemos. No sé, eso es difícil, ¿no? Pero, Hernán es un buen entrenador, estaba ahí, pues no lo sé por qué, pero no siguió. Bueno, se formó Iván Ania también. ¿Pero es un entrenador recuperable o no? Claro, pero también aquí hay cabida para uno. Sí. Y es bueno que se vayan formando también fuera, vean otro fútbol y vean otras cosas. Aunque yo siempre fui de la idea de que el entrenador del segundo equipo tiene que ser un entrenador que esté ahí y que ese de momento siempre sea el tope ese. Que no esté haciendo la cama. Que no tenga aspiraciones, que no tenga aspiraciones. Sí, aspiraciones que las tenga todas. Vamos a ver, que sea un hombre de club. Que sea un hombre de club. Sí, que esté ahí. Tú tuviste varios hombres de club que en su momento Novo, retomaron. Pensi, efectivamente, todos ellos, cogieron la primera plantilla, pero retornaron a sus puestos. Sí, una vez, sí. Sí. No recuerdo que un par de veces, si mal no recuerdo. Una vez. ¿Una? Sí, sustituyó al fenómeno de Lillo, sí. Y yo creo que otra vez también. No me gustaría decirte, ¿seguro? No. Bueno. Sino es que, y luego otra destitución de Javier Ureta, que lo cogió Julio Marejil unos días y luego vino Radomir Antis a sustituirle. Bueno, ¿te ha extrañado que el técnico que cesabas, luego la trayectoria que ha tenido ahí incluso con Pep Guardiola, o intuías que era un adelantado del fútbol, digamos? No, sí que era una persona fantástica, señor Juan Malillo. y un estudioso del fútbol. Sí. Y lógicamente pues en esos cursos pues utilizan esos tipos de entrenadores o de consejeros o de lo que quieras saber. Hay muchas herramientas que utilizan y una es Juan Malillo, pues yo creo que sabe muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor su fútbol no era ese fútbol tan adelantado. No era para dirigir un No era para el Real Oviedo, no era para... Podía estar de segundo, podía estar de ayudante o podía estar de... Ahora 1000 cosas hay.
Por cierto, se nos ha colado permanentemente algo que tú llevabas a rajatabla, Sí. que en eso se ha cambiado el fútbol, el segundo entrenador, el entrenador de porteros, el entrenador, el tal. Algo que tú querías que fuera de la casa, que era de la casa, que era gente con mucha tradición, como bien dices, con Mari Gil, con Tensi. Sí. Eso se ha perdido y no sabemos muy bien por qué no. Siempre hay que tener un Bueno, infiltrado ahí, entiendo. hoy día los entrenadores pues llegan con, lo ves hasta en regionales, ¿no? Pero tienen que ser los buenos. Eso Llegan, tiene que exigirlo el bueno. sí, El que todavía pero se está... llegan ahí. El año pasado nosotros teníamos un gran segundo que había hecho unas campañas en el Bilbao juvenil, que los 3 porteros, por ejemplo, que estaban en España, el de la Real Sociedad, el del Bilbao y otro del Levante, habían pasado por sus manos y era un trabajador incansable. Bueno, pues bien, bien. Cuéntame una cosa, porque hay tan pocos futbolistas asturianos en Primera División y por supuesto nos han desaparecido todos de la selección, porque vivimos Bueno, un momento, porque hablo ya de... Esos fútbol. 15 años últimos pues no fueron productivos, o 20 años no fueron productivos para el fútbol asturiano, pero esos son, no sé, rachas. Yo creo que hay jugadores asturianos que tratándolo bien y llegando a jugar en sus clubes, si el Oviedo y el Sporting estuviesen en primera, pues lógicamente cuando dan el salto para allí pues pasan a las selecciones, ¿no? De momento al estar en segunda pues ya cuesta más trabajo. Bueno, temporada 22-23 de Real Oviedo, ¿cómo ves el equipo? Bueno, yo creo que no hay ningún equipo perfecto, pero yo hay una cosa que no entiendo y que siempre lleva unos cuantos años haciéndose igual. El día de la presentación debe estar el 90% de la plantilla ¿Este año aquí. ocurrió? No, Bueno, no estaban todos, pero sí estaban... no, sí. es que tiene que venir todo. Y luego después, esto pues, si son jugadores que vienen después, que tardan 20 días pierden 20 días de entrenamiento, que ya tienen unos años, que si están parados, que si está tal, todo eso cuesta muy difícil acoplarlo. Y el trabajo que tiene Bolo en ese caso, pues es mayúsculo, ¿no? Y algunos recuperándose de lesiones que, bueno... Tienes razón en lo que estaba diciendo, yo trataba de decir que estuvieron antes del primer partido, pero efectivamente no estuvieron en el día de la estamos hablando de pretemporada. Sí, el día de la correcto. presentación. Tienes pues, toda la razón. También hay que quitar esto, como sea, no se Tienes pueden toda la jugar 5 partidos y seguir todavía abierta para fichar, porque Sí, no tiene eso no tiene ninguna lógica, Sí, no tiene porque esto se adultera el fútbol. Sí. Porque tú vas sobre aquel, sobre el otro, y cuando le estás negociando con uno va a traer lo que está en otro equipo, entonces no puede estar centrado en lo que está haciendo, ¿no? Correcto. Tiene que estar 8 días antes de empezar la liga, tiene que estar cerrada ya totalmente la competición para que no haya ningún tipo de problema. Y luego, pues, vuelvo a insistir sobre el día de la presentación. Tampoco me gusta mucho, y eso lo están haciendo ahora casi todos los clubes, salvo excepcionalmente algunos. Antes cambiaban muchísimos jugadores, algunos clubes, pero por ejemplo el Madrid este año pues metió 3, ya está, es el 30% del equipo que juega, ¿no? Y eso de cambiar 8 o 10 jugadores no cuesta luego mucho trabajo hacer un equipo. Tú tienes que traer los 2 o 3 y nada más, el resto tienes que tener la plantilla ahí del año anterior y reportar en esos puestos que deseas o traer aquellas figuras que sean las que te impulsen hacia arriba. Hablando un poco del Real Oviedo, vemos en lo que me estás contando, vemos que efectivamente la plantilla es bastante similar, digo, a la que está jugando, la que no la plantilla entera, que efectivamente digo el equipo. La plantilla tiene 9 o 10 incorporaciones o un poquito más, sí. Incluso. El equipo que está jugando tiene muy pocos cambios, pero sí que tiene 2 cambios en la zona de máquinas, en la zona de creación. Bueno, uno de los grandes problemas, entiendo, está ahí. Bueno, hay que saber cómo le gusta al entrenador, si le gusta jugar por los laterales o le gusta jugar con esto. Yo creo que nos vendió otra cosa. hay una lesión ahí que queremos que se recupere, que es Luismi. Sí. Y después, pues bueno, vino el chaval del Granada, que no es medio centro defensivo. Pues yo creo que necesitaríamos ahí un retoque para venir con eso, que
El director deportivo que tenemos tiene amplia experiencia y trabajó con la cantera de Levante y luego lo subió en segunda, de segunda a primera, y luego lo consolidó en primera división. Él, que sabía lo que traía entre manos, ¿no? Ahora, claro, te encuentras con que el año anterior pues trajimos un director deportivo que, bueno, yo creo que se le dio venía información, ¿no? El año anterior pues hubo un cambio en la dirección deportiva y se vino Rubén Reyes, que bueno, era un hombre que había estado haciendo cosas, diferentes cosas por los equipos, pero como vimos, aunque realmente se le dio todo el apoyo con eso, pues a mí no me gustó en absoluto que traese determinados jugadores cedidos y que luego después, 2 meses antes de acabar la liga, marchase. Todo eso repercute mucho en los jugadores, ¿no? Te marcha el director deportivo, te marcha el entrenador, abandonan. En ese caso, el Cuco Ciganda fue un señor. Dijo, no quiero hablar hasta el final. Realmente él tenía la idea clara de que había terminado un ciclo y vino aquí. Y esto, pues bueno, pues ahí tuvimos el pastel, contratos que donde cobraba más el jugador que la cláusula de la rescisión, pues el Oviedo tiene que llegar ahí, tienes que pasar, bien, vienes aquí, sí, cláusula de rescisión, 10 millones, 12, pero al del juvenil, al del que sea, ¿estás en el Oviedo? Sí. ¿No quieres firmar esto? Pues no estás, punto. Pero tú no puedes estar con problemas ahí, que si te marcha, que si te viene que si te da 200... No puedes hacer ese mercadillo, aunque estén empeñados los representantes, secretarios técnicos y toda la gente. Y yo creo que este hombre que vino ahora, ya comentábamos la experiencia, yo le seguí mucho y bueno, se le ve que tiene ideas. Luego después pues está todo en que acierte o no acierte. Y bueno, hubo ahí unos jugadores que quiso el entrenador, el delantero centro, y alguno más que querría. Me gusta mucho el lateral izquierdo, es un jugador fuerte, que se va hacia arriba y trabaja si está bien físicamente. El lateral derecho pues sale de una lesión, era un hombre que venía como con una fuerza tremenda, en el Huesca arrollaba, y en el Español la primera temporada igual, luego tuvo una lesión y le cuesta trabajo entrar, pero bueno, está Lucas también, que puede cumplir, y luego vino un central que me gusta, que es aseado, fuerte, no hace algarabías, ni la pisa, ni esas historias. Bueno, en definitiva está ahí, pero bueno, falta, siempre en todos los equipos falta esa guinda que esté ahí. Y luego saber cómo resuelve los problemas el entrenador, si es que tiene la capacidad suficiente para hacer jugar a 2 delanteros centros juntos. Eso es lo que temo que está dando a la cabeza para ver cómo los puede hacer jugar juntos. Si con extremos que entren desde las bandas, si con gente que entre desde el centrocampo. Perdón, pero mira, esto hay una cosa que yo tengo muy clara. La gente del centrocampo no solamente tiene que ser el que barre o el que anda o que recoge todas las pelotas, las segundas jugadas. Debe ser también aquel que es solidario con el extremo, con el medio de la derecha, con el lateral, que cuando te sube el lateral, sabes que tienes allí y que te coge el puesto. Lo cual tienes uno más para acudir por el centro. Si tú haces lo que estamos haciendo ahora, que es sube el lateral derecho y el interior derecho se mete hacia el centro, abre un hueco. Pero si rebasa cualquiera de esos el balón, ya tenemos el lío montado en casa. Y bueno, pues todo eso yo creo que lo pensará, porque el entrenador es inteligente y se tratará de resolverlo, y luego hay que ponerlos en forma. Y eso cuesta un tiempo, porque empezamos como empezamos, sin una pretemporada todo el equipo. Y por lo tanto, pues a gente con 30 años, 30 y pico años y 80 kilos de peso, pues cuesta más tiempo ponerles en forma que a un jugador de 19, 20 años que pesa menos kilos.
La última, Sí. Eusebio, perdón, Eugenio, que estamos ya en tiempo. Dinos un poco, con todo lo que me acabas de contar, ¿cuál crees que es la aspiración del Real Oviedo este año? Debe de intentar meterse ahí como sea. Bueno, no sabemos si va a dar, si no va a dar, si necesita Bolo más tiempo. Yo creo que la medida del equipo nos la tiene que dar ya los primeros días de octubre, nos dará la medida de lo que son capaces de hacer. Y luego después, pues bueno, me imagino que el director deportivo, sí, yo estoy seguro, no sé, tengo fe en él, que nos va a traer esos dos jugadores que vamos a necesitar y que estarán ahí. Y serán jugadores que tienen que venir en forma. No podemos esperar al último día de que se cierre el mercado. Y entonces vamos a traer un uruguayo y el uruguayo aquel dice que no. Pero luego aparece otro y no sabemos si lo fichamos, si no lo fichamos, y cómo es, cómo no es. Resultó bueno, pero la ruleta de la fortuna no puede estar ahí. Si viene un jugador o si vienen jugadores, en el momento que puedan venir, tienen que estar aquí para incorporarse y hacer esa pretemporada en la segunda. Si eso se acierta, yo estoy seguro que el equipo va a pelear arriba porque compite bien. Compite bien, y al entrenador le gusta también la gente que compite, les dará oportunidades y les dará base para que pueda estar ahí. Luego, pues es muy difícil, pero lo que me preocupa es estos 2 meses que todos los años se pierden, que son varios puntos que escapan, y al final estamos ahí colgados por 1 o 2 puntos y que estamos con eso. Nosotros bajamos por 1 punto. Por un punto. Sí. Pues llega la grada Juego de Dos, llegan los aficionados, llegan los que se sientan en su asiento, los que pagan la fiesta, y despedimos a Eugenio Prieto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido Gracias un placer. a vosotros. Gracias por instruirnos Siempre. y por seguir mostrando, bueno, esa sinceridad En octubre volvemos. Pues sí, señor. En octubre volvemos y veremos a ver si esta es tu casa, podemos y estamos donde queremos que esté. A lo mejor el aficionado siempre queremos que esté más arriba y tal, pero realmente vamos a estar donde nos corresponda por todo esto. Por rendimiento, Por rendimiento. Sí, y sí. al aficionado del Oviedo no se le puede pedir nada, pero yo le pediría que apoye incondicionalmente. Que apoye. Si fallan, si se juega mal, pues seguimos apoyando. Y terminaremos jugando bien. Sí. ¿Seguro? Seguro. Vale. Señores, lo dicho, Eugenio volverá en octubre y nos dirá efectivamente la evolución del equipo, qué le ha parecido. Nos vamos, lo dicho, con los aficionados en un momento de Juego de Dos.